las enfermedades más frecuentes en otorrinolaringología es la otitis, que es la infección o inflamación del oído. Hay varios tipos de otitis según la parte del oído involucrado o la duración de la enfermedad, según nos explica el doctor Guillermo Sitiu. En los niños es muy frecuente, posterior a los procesos catarrales de nariz, que vengan con una otitis media. Otras de las enfermedades más frecuentes por la que visitan al otorrino es por la rinitis alérgica. La nariz es un filtro en que entra el aire, ¿verdad? Y lo prepara, humedeciéndolo, calentándolo, purificándolo. Entonces, en el momentito que entran partículas a las cuales nosotros somos sensibles, producen procesos inflamatorios. Aunque todas estas afecciones son tratadas en primera instancia por un médico general, es importante que frente a las complicaciones sea un otorrino el que les dé seguimiento. Procuren no automedicarse y consultar de inmediato a su médico de cabecera. Recuerde que su capacidad de oler, de saborear y de escuchar puede verse afectada. Semana de actividades, hoy es lunes 12 de junio y como siempre le agradecemos por preferir a la televisión pública, por preferir al programa Al Mediodía. ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ya estamos casi en la mitad del mes de la mitad del año. ¡Qué bestia! Casi, impresionante. El tiempo. Lo rápido que ha pasado este año, cómo pasa el tiempo, por lo tanto aprovéchelo siempre de la mejor forma. Si puede estar con las personas que más ama, con las personas que más quiere y repartir el tiempo de la mejor forma, bueno, seguro la vida le va a saber mejor. Vane, lunes y nosotros hemos decidido empezar la semana consultando al otorrinolaringólogo. Lo decíamos en la expectativa de este programa, una de las palabras más largas del diccionario, otorrinolaringología. Qué palabra tan larga, pero ¿a qué hace referencia? Y le decíamos también en la promoción, es una especialidad médica. ¿Sabe usted cuándo debe acudir a este tipo de profesionales de la salud? Se lo contaremos hoy mismo. Y es que implica muchísimas partes, sobre todo digo yo, de la parte de arriba del cuerpo del ser humano, ¿no? Están involucrados los oídos, está involucrada toda esta parte de aquí que es la nariz, la boca, quizás un poco la respiración también, la laringe, faringe. Todo eso está involucrado con la otorrinolaringología. Sí, es complicadísimo, es como un trabalenguas, pero nosotros estaremos desentramando un poco esta especialidad médica, así que desde ya le invitamos a que se contacte a este programa, estas líneas telefónicas que tenemos a su disposición. Los números los estaremos poniendo más adelante, pero también el contacto puede ser a través de las redes sociales, así que conéctese desde ya a este programa que está construido para usted. Y es que Vanessa y amigos televidentes, seguramente este sea uno de los especialistas más visitados por la gente en el mundo entero. Ahora sí es que además le sumamos a eso que vivimos en un país en el que, bueno, en una ciudad además en la que de un momento a otro hace mucho frío o hace mucho calor, el ambiente está muy seco o hay demasiado polvo, bueno, todo se incrementa. Vamos a preguntar más o menos cuántos pacientes en comparación a otras especialidades tienen los otorrinolaringólogos. Estoy seguro que deben ser los más visitados de todos. Y también las emergencias pediátricas. Mira tú que hay niños que se meten objetos, por ejemplo, los juguetitos con los que están trabajando con las manos en la nariz, claro, en los oídos. Son emergencias médicas que deben ser atendidas por esta misma especialidad. Así que bueno, tenemos para hablar un montón en esta hora de programa, Arturo. A mí me cae perfecto porque yo tengo uno de mis graves problemas, que no puedo respirar bien por la nariz. Vamos a ver qué es lo que tengo. Nosotros les damos, eso sí, a todos la bienvenida y vamos a entender ya mejor a dónde vamos a entrar. Sí, porque en nuestra primera nota le contaremos a usted, amiga y amigo, quién es el otorrinolaringólogo y qué tipo de emergencias puede ser tratadas. Así que preste mucha atención, con eso iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Esta quizás es una de las palabras más largas del diccionario, otorrinolaringología, y es tan extensa porque se compone de los prefijos de aquellas partes o regiones del cuerpo que el especialista en esta materia puede curar. Oto hace referencia a las patologías del oído, rino a las afecciones de las vías respiratorias superiores y laringo a las enfermedades de las vías respiratorias inferiores. Entonces, si usted tiene algún problema en cualquiera de estos órganos, será al otorrinolaringólogo a quien deba pedirle una cita. Por ejemplo, algunas de las enfermedades más frecuentes incluidas en el ámbito de esta especialidad son rinitis, amigdalitis, sinusitis, tumores de nariz y senos paranasales,
faringitis, adenoides, laringitis, cáncer de laringe, cuerpos extraños en las vías aéreas superiores, vértigo, otitis, traumatismos del oído e hipoacusia o disminución de la capacidad de escuchar. Aunque todas estas afecciones son tratadas en primera instancia por un médico general, es importante que frente a las complicaciones sea un otorrino el que les dé seguimiento. En esta rama de la medicina existen varios procedimientos de rutina que deben cumplirse antes de hacer un diagnóstico. Primero, el médico realizará una otoscopia, es decir, la visualización del tímpano y del conducto auditivo. Segundo, una audiometría, proceso que tiene una duración aproximada de 30 minutos y es de suma importancia para determinar el grado de audición. Para hacerlo, el paciente escuchará diferentes sonidos en diferentes frecuencias y se medirá el tiempo de reacción. También con la ayuda de un bajalenguas se examinará la garganta para revisar la lengua, las amígdalas, las cuerdas vocales y otras estructuras. Será importante visualizar el tamaño y el color principalmente. Como en otras enfermedades, la prevención es importante para que cada uno de los órganos funcione con normalidad. La contaminación, los cambios bruscos de temperatura y sobre todo los malos hábitos como el tabaquismo desencadenan procesos inflamatorios que pueden generar serias molestias. Frente a esto, procure no automedicarse y consultar de inmediato a su médico de cabecera. Recuerde que su capacidad de oler, de saborear y de escuchar puede verse afectada. Como vimos, son varios los sentidos del cuerpo humano que pueden verse afectados si usted no acude puntualmente al otorrinolaringólogo cuando tiene alguna de estas afecciones. Así que estaremos profundizando en esta hora de programa y, como siempre, tenemos a dos expertas que nos van a permitir despejar las dudas que se generan aquí al interior del estudio, pero también las que usted nos hace presentes a través de sus llamadas y del contacto a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a la doctora Belén Loyola. Ella es otorrinolaringóloga del Hospital Pablo Arturo Suárez de aquí de la capital. Muchísimas gracias. Y también tenemos a la licenciada Salomé Ruales. Ella es audióloga también de esta casa de salud que está ubicada en el norte de la capital. Arturo decía, me imagino que tendrán muchas consultas cada día en esta especialidad. Ya le vamos a preguntar a ellas, pero también deben haber consultas que se generan al interior de los hogares. Por supuesto que sí, para eso estamos aquí, para intentar ayudarle lo que nosotros más y mejor podamos. Las líneas se abren ya, 3970-822 o 3970-813. Si prefiere, también a través de el Facebook nos puede comentar y puede hacernos llegar cualquiera de sus inquietudes o preguntas, y por supuesto nos puede ver por Facebook Live. También a través del hashtag o numeral al mediodía, si prefiere comunicarse con nosotros en Twitter. Momento de arrancar este programa, eso sí, diciéndoles a ustedes, por supuesto, que se animen a llamarnos y si pueden también sean concretos con las preguntas, porque seguro generará muchísimas inquietudes de este programa, Vani. Comenzamos entonces, doctoras, muy buenos días. Doctora, gracias por estar aquí. Y sí, es una de las especialidades tal vez que tiene más demanda hoy por hoy en el Pablo Arturo Suárez. Cuéntenos un poquito, bienvenida. Sí, es demasiada demanda, más por estos cambios de clima y que no se sabe si es invierno, si es verano, entonces hay demasiada demanda por rinitis, por faringitis, por infecciones respiratorias en general. Y también las otras emergencias que decíamos al iniciar este espacio, las pediátricas sobre todo, ¿no? Sí, bastante. Los niños que se meten cositas en la nariz y en el oído, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y también adultos, por ejemplo, el uso de los cotonetes también hace que vaya bastante frecuente la otorrino. Vamos entonces por partes, como dirían en algunos chistes, ¿no? Sí, bueno, vamos por partes. El otorrinolaringólogo, y lo decíamos en la nota también, son varias las regiones, sobre todo de cabeza y cuello, que son parte de la especialidad. El otorrino lo que estudia es oídos, nariz y garganta. Entonces, toda la enfermedad, todo lo que se abarca en esos sitios es lo que vemos nosotros. ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes dentro de todo este espacio? En este momento, la rinitis alérgica, que también se le ve junto con el alergólogo, amigdalitis, faringitis o la otitis. Con un alergólogo se pueden solucionar muchas de estas patologías sin necesidad de intervenciones, solamente con ese tratamiento. Solo con el alergólogo. Y ver y revisar y controlar lo que está causando las alergias. Por ejemplo, la polución, evitar mucho el estar en la calle o con el polvo, limpiar, ponerse una mascarilla y así evitamos el contacto con los alergólogos, con los alergenos, perdón. ¿Eso es más común que antes? ¿Hay más consultas por las alergias? ¿Qué es lo que pasa al interior del organismo que estamos tal vez más sensibles? Yo más lo que llevo es al cambio de clima durante estos años. Como siempre les digo, no es el mismo clima de hace 10 años que el de ahora.
hay mayor contaminación, hay mayor polución, hay mayor smog, entonces todo eso lleva también a que haya más alérgenos y el organismo vaya y rechace esas sustancias. En el caso de la rinitis, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Y tomando en cuenta de que los alergenos están en el ambiente, ¿es posible que el paciente se cure o que simplemente mejore por estaciones? Mejorar la calidad de vida. Más que se puede curar, pero más es controlar lo que le está causando la alergia. Por ejemplo, como decía, el polvo, utilizar una mascarilla. O si el niño es alérgico, que el niño esté afuera cuando la mamá hace la limpieza de la casa. Evitar las alfombras, evitar las cortinas, las de tela, que puede también ahí alojarse mucho polvo, y los ácaros, que es el principal alergón. Hay algunas formas de darse cuenta si uno tiene problemas en los oídos. ¿Cuáles son? Y cuáles son también los problemas más recurrentes que les pasa en este caso a los oídos de los seres humanos. Okay. Bueno, es bastante frecuente que muchos de los niños que han presentado otitis pueden presentar una deficiencia auditiva temporal. Una vez que otitis? Pueden ser varias las causas de una otitis, ¿no? Ahí yo creo que la doctora, la parte que maneja todo lo que es otitis, les podría comentar. La otitis, bueno, sería la infección del oído, puede ser igual, ahí va, mucho interviene la nariz. Entonces, al tener una congestión en la nariz, hay una acumulación de secreción en el oído y ahí puede haber una acumulación de bacterias. Anatómicamente hay una conexión entre la nariz y el oído, ¿no? Sí, exacto. Nariz, boca, oído. Sí, el oído se comunica con la nariz y la boca por medio de la trompa de Eustaquio. Entonces, la trompa desemboca justo atrás de la nariz. Y ahí, al trato de congestionarse la nariz, hace que también la trompa se obstruya y toda la secreción que genera el oído puede quedarse dentro. Pueda llegar hasta allá. Yo les preguntaba también, porque empezaba yo el programa contándoles que tengo yo problemas de oído. En la última vez que fui a hacer una, ¿cómo se llama el examen? Audiometría. Una audiometría. Me diagnosticaron o me descubrieron que mi oído derecho tiene una pequeñísima falla, por así decirlo. No escucha, es el volumen más bajo, ¿no? Y en gran medida me decían que puede ser porque como yo sufro de todos estos temas en la nariz, al haberme sonado durante tanto tiempo y tan fuerte, haya afectado. ¿Eso es posible? Claro, como justamente les dijo la doctora, oídos, nariz y garganta están conectados. Entonces sí puede haber una pérdida auditiva que habría que hacer un estudio más completo para ver cómo está la audiometría, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que el oído es como una especie de piano, ¿no? Entonces se evalúa diferentes frecuencias, agudas, graves y medias. Entonces habría que ver qué frecuencias están afectadas de mayor manera y eso no solamente afecta la parte de audición, sino incluso de discriminación. Porque sí hay ciertas frecuencias que no le permiten discriminar y entender mejor el lenguaje. Ahora, ¿qué tan frecuente deberíamos hacernos este examen? Será motivo de una siguiente pregunta, pero tenemos que contestar a nuestra primera llamada de la semana. Primera llamada de este programa también, José Castellanos, se contacta al mediodía desde La Tacunga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita, agradeciéndoles por este hermoso programa que hacen a esta hora y muchas gracias a la doctora. Pero sabe que yo sufro de asma, hipertensión arterial y me llena la saliva en la boca, pero una barbaridad, y yo no sé qué es cosa que me da vergüenza hasta de hablar, no sé, esa es mi consulta y les agradezco muchísimo. Doctora, no sé si quiere hacerle alguna otra pregunta antes de que José cuelgue. Aparte del asma, ¿usted tiene problemas para respirar? ¿Tiene alergia? Sí. ¿Tiene rinitis? Sí, no, alergias no tengo, pero el problema es que no puedo respirar y me diagnostica el neumólogo, me diagnostica con ese o algo así, y que es de aplastar y es como un aerosol, y una pastilla de Ablasacor de 30, eso me diagnostica. Pero no sé, bueno, ya ahí no tengo más, de ahí la hipertensión, hago tratamiento en el hospital. Y eso es lo que yo no sé por qué me llena demasiado la saliva, doctorita. Muchas gracias, José. 12 de la tarde con 14 minutos, excesiva salivación. Eso puede mejor llevar al cuadro de un reflujo gastroesofágico. Entonces también nosotros estamos confundidos que la gastritis solo va a afectar al esófago. Hay el ácido que puede llegar hasta la faringe y replegarse a nivel de lo que son los cartílagos de la laringe y causar el reflujo. Entonces muchos de los síntomas son esos: la salivación, el carraspeo, la sensación de cuerpo extraño o de moco que va desde la nariz hacia la boca. Entonces habría que tratarlo, hacerle un estudio que se llama fibroscopía
y después tratar el reflujo si se encuentra. El tema de que le falta el aire, también decía. Por el ¿Por asma. qué puede faltar? Ese es el asma. Por el asma. ¿Hay principios de asma o hay asma? Hay o sea, asma. no es que tiene un poco de asma, ¿no? ¿Hay o no hay? Hay asma, sí. Hay o no hay asma. Brevemente, para que la gente entienda en casa, ¿qué es el asma? El asma es una afectación pulmonar que va a afectar, hay una broncoconstricción de los pulmones, de los bronquios, perdón, y eso es lo que causa una dificultad respiratoria. Y ahí sí le ve más el neumólogo en ese caso. En el caso de nuestro amigo televidente José, ¿no tendría nada que ver el asma con la excesiva salivación? No. Tendría No. que hacerse un estudio con un gastroenterólogo. Con el gastroenterólogo y con el otorrino. Nosotros como otorrinos estamos haciendo lo que es la nasofibroscopía, que es como una camarita bien chiquitita, bien finita, que se mete por las fosas nasales y llega a ver hasta las cuerdas vocales. Y ahí se ve si hay o no una lesión a nivel de lo que es la laringe. Perfecto, clarísimo. Le damos la bienvenida a nuestra segunda llamada, en este caso es Bayardo Sánchez desde Quito. Hola Bayardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenos días. Por favor, doctora, le hago una consulta. He sufrido un golpe a la altura de las cejas contra una viga de hormigón. Me sangró por ahí. Bueno, ya se curó, dejó de sangrar, pero algún rato me salió por ahí un poco de materia en un lado. Se secó igual y me hice una radiografía. Al otro lado tengo una bolita que me dicen que es un tabique. ¿Cómo llego a poner en el sitio? Bueno, por favor, siempre con los especialistas. Muchísimas gracias por llamarnos. Cuidado, lo hace usted solo. ¿Qué le decimos a Bayardo? Bueno, primero no entendí si fue el golpe en la ceja. Entre las cejas acá. Ah, o sea, dice que a la altura de las cejas. Ajá. Listo, posiblemente sí hubo también un golpe a nivel de la nariz. Hay que hacer primero una radiografía a descartar si hay o no una fractura. Y si hay fractura, se puede hacer un tratamiento inmediato que es la reducción de huesos propios. Con una pinza, entra igual por las fosas nasales y con un poco de un movimiento hacia arriba se pone en el lugar la nariz para evitar la cirugía luego. Pero esto, como dice Arturo, debe hacerlo un profesional de la salud, exacto, en una casa de salud. No él. Eso lo hace un otorrino, un especialista en medicina, pero no él. ¿Qué puede pasar? Por favor. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, un Que se pone balonazo en lugar. y el Ese compañero mismo rato, solidario ¿no? ese rato le endereza la nariz. ¿Qué puede Sí. pasar? ¿Cuál puede ser la complicación? Que le ponga mal. Una, que en verdad son demasiado, que están demasiado fracturados o demasiado lateralizados la nariz y le pueden ayudar, sí, pero igual, radiografía, ver si no hay fractura para volverle a poner bien en el lugar. Le pueden hasta ir hacia el otro Claro. lado y causar mayor obstrucción. En este caso, los futbolistas de todos modos sepan que ellos tienen a fisioterapistas que son profesionales en el asunto también y saben cómo hacerlo. Es decir, si le pasa a usted algo así, no vaya al espejo y lo intente hacer usted mismo. Es decir, no se lo recoloque al hueso de la nariz nuevamente porque podrían haber graves problemas después. Además, que dolor. Ah, claro, por supuesto, Además, el imagínate, dolor. ¿no? Pero dicen que ese rato que uno está con el dolor del golpe, tal vez es mejor. Pero respecto al tabique también, hay personas que fisiológicamente o de nacimiento tienen el tabique desviado. ¿Qué tipo de complicaciones tienen en su salud y qué sería lo más recomendable? Que se hagan una intervención. Lo que más manifiestan es el no poder respirar bien, la sensación de una congestión de la nariz, obstrucción. Empiezan una noche a roncar, a respirar con la boca abierta. Eso es lo que les lleva a que no puedan descansar bien, se sienten agotados al otro día, mal rendimiento en la escuela o en el trabajo. Entonces ahí sí, en ese caso, es necesario lo que se llama el procedimiento de una septumplastía. Perfecto. ¿Tenemos una llamada Sí. más? Arturo, Sí, si le das paso. Le damos la bienvenida a Jorge Almeida ahora. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes. Sí, aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a la distancia y muchas gracias por esta oportunidad de podernos comunicar con ustedes. La pregunta para la doctora es que mi señora madre hace aproximadamente un par de meses ha tenido un constante flujo de sangre por la nariz, hemorragias constantes en la nariz y más o menos 2 veces por semana, 2 veces al día, perdón, por un espacio continuo. Quisiera saber cuál es el motivo, a qué se debe ese tipo de situaciones que provocan una hemorragia constante, un flujo bastante considerable. Quisiera saber el motivo, ¿por qué? Gracias, Jorge. No se vaya, tal vez hay alguna pregunta que usted le quiera hacer.
No, el control de la presión, cómo va, si tiene o no tiene presión alta y si está controlada, porque es una de las causas más frecuentes de sangrado. La presión le vieron hace la semana pasada y está normal, pero no me supieron explicar el por qué tiene ese flujo, esa hemorragia nasal que nunca ha tenido y que hace aproximadamente 2 meses viene sucediendo, que aparte de la presión, ¿puede haber otra causa? Doctora. Cuando se seca la nariz, a veces utilizar el mentol o cosas que son los vaporizantes mentolados pueden también causar un resecamiento de la mucosa nasal y eso causar los sangrados. ¿Algún tipo de trastorno de la coagulación también, o fragilidad capilar? También, pero no es tan común. Pero hay que estudiar. Si no, a pesar de las cauterizaciones o el tratamiento, ahí se empieza a estudiar algún trastorno de la coagulación. ¿Puede ir directamente primero con un otorrinolaringólogo en este caso? Primero va con el otorrino y después nosotros pedimos un examen de sangre y si hay alguna alteración, también ya remitimos con un hematólogo o médico internista. Perfecto. Saludamos también a José, que nos llama desde Riobamba. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, le escuchamos. Señorita, buenas tardes. ¿Cómo está? Agradezco por su valiosa programa y agradezco a las doctoritas. Quiero hacerle una consulta. Lo que pasa es que tengo un sonido en el oído lado derecho, como que suena un río, nomás, sí, y yo creo que habrá alguna posibilidad de curar o no sé qué hay que hacer. Eso es lo que rogaría esa pregunta que me contestara. Muchas gracias. Okay. Bueno, puede haber varias causas, sí, de un tema del tinnitus, ¿no? Pero realmente no se ha logrado identificar cuál es la causa, ¿sí? Por eso es importante que vaya al control. Se hace una evaluación audiológica para ver si es que también hay una afectación del nervio auditivo, una afectación de la audición, ¿sí? Y obviamente es un trabajo en conjunto entre otorrinolaringología y audiología. Entonces, para ver si es que hay una afectación de una pérdida de la audición. Pero realmente se ha visto en muchos pacientes que cuando se hace la entrevista se ve que muchos de ellos su tinnitus apareció cuando estaban, por ejemplo, en una situación de bastante estrés, o tienen el tinnitus y como que aumenta cuando está sometido a estrés o a mayor presión. Este es este sonido que dice él como una cascada, como un río. ¿Es permanente este sonido? Podría ser. Hay personas que refieren que se mantiene, sí, pero otras personas es un tiempo ocasional y luego pues ya desaparece. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que yo quería decir rápidamente es ¿cuáles son los temas que afectan al oído, estos cotidianos, pero es decir, en verdad escuchar el volumen muy alto, en verdad los ruidos muy fuertes o estar al lado de un parlante con frecuencia, ¿en verdad afecta al oído o son mitos también? Sí afecta el oído. Lo que pasa es que en el oído hay las células ciliares externas de la cóclea y ahí es donde se recibe el sonido. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos expuestos a ruido? Se afectan por lo general las frecuencias agudas, ¿sí? Entonces se afectan esas más y por eso es que muchas personas que están expuestos a ruido dicen, escucho, pero no entiendo lo que me dicen. Entonces es como que las frecuencias graves están mejor conservadas y las frecuencias agudas afectadas, ¿sí? Entonces sí es mejor evitar exponerse a ruido o usar protección auditiva. Y a propósito de eso tenemos un caso, ¿no?, que había preparado nuestra compañera Gisela Poveda, de un productor de televisión que estuvo expuesto varios años al ruido. Vamos a ver un poquito su caso y después comentamos sobre las precauciones y prevenciones que debemos tener para precautelar este importante sentido humano. Vamos a verlo. Cuando tenía 33 años, trabajé en un medio de comunicación y usaba audífonos porque trabajaba como jefe de piso y mucho feedback me dañaron la audición, el caracol interno se llama específicamente. Amanecí simplemente un día con un zumbido y un pip muy fuerte en el oído que no me dejaba vivir. A los 4 días me hice chequear, me hicieron unos exámenes complejos porque el dolor y los sonidos que tenía en mi cabeza eran horribles, que no me dejaban ni dormir. Entonces el doctor me dijo que tenía dañado el caracol interno. O sea, el umbral
de máximo que puede soportar un oído sin que cause daño y está expuesto a largo tiempo es 70 decibeles. Pero si habla que, por ejemplo, si puede estar a 70 decibeles, está 1 minuto, 2 minutos, no ocasiona daño, ¿verdad? Pero si está más de 1 hora, puede ocasionar por estadística un 40%. Y una manera del oído quejarse de este daño, ¿verdad?, es produciendo síntomas. Y uno de esos síntomas es el zumbido, acúfeno, que también podemos llamarlo. Tengo un zumbido perenne, tengo un zzzz las 24 horas del día. Cuando hace mucho sol o hace mucho frío, muchas veces se convierte en un pip, los cuales no te dejan dormir. Llegó un momento en que solamente dormía 2 o 3 horas, que es donde el cerebro como que ya se recupera, y lo demás, el rato del tiempo, siempre el zumbido no me dejaba. Entonces llegó un momento de estrés, de cansancio, en que en realidad me quise suicidar. Ahora ya tengo más o menos 16 años con este problema y nada, aprendí a vivir con él, mi cerebro y mi cuerpo se acostumbraron a vivir con él, entonces para mí ya es normal, simplemente no lo tomo en cuenta porque ya es parte de mi vida. Uno tiene que cuidarse el oído. Ahora el medio nuestro está expuesto a tantas cosas y a tecnología que se expone mucho el oído a esos ruidos, ¿verdad? Y que con el tiempo estamos viendo por estadística que ya se ven lesiones en grandes poblaciones, ciudades. Como vimos, gente que está relacionada con los medios de comunicación, pero licenciada, ¿qué otro tipo de profesiones o de trabajadores podrían tener ese tipo de padecimientos también? Por ejemplo, los trabajadores que están en fábricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, expuestos a ruido, las personas que trabajan en los aeropuertos, personas que están expuestas, por ejemplo, incluso en la construcción, que están con maquinaria, están expuestos a ruido. Hubo una parte del testimonio que me llamó mucho la atención y que decía que a los 3 primeros años, después de los 3 primeros años, quiso suicidarse porque no podía ya más con el ruido permanente en el oído. ¿Esto se puede curar de alguna manera? ¿Se regenera el oído? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer con las personas que están con esta enfermedad? Bueno, el oídito ya no se puede regenerar, o sea, ya se afectaron ya el nervio auditivo, las células ciliadas y ya no se puede regenerar. Lo que se busca de alguna manera son mecanismos de compensación, como por ejemplo, la persona puede escuchar música de fondo para que lo que va a hacer es enmascarar el ruido que tiene permanentemente y no le va a molestar tanto. O en las noches cuando quiere dormir, ponerse una música instrumental o suavecita que le guste al paciente para que pueda descansar, se relaje y enmascar esa molestia del ruido. Va a existir siempre esa molestia, es decir, Sí. va a estar presente, no hay nada que hacer. No hay una solución, no hay todavía un tratamiento farmacológico investigado para esto, así que es mejor, como dijo Salomé, algún ruido enmascarador. O hasta en la noche, personas que no escuchan música clásica, se les recomienda aprender antes de dormirse la televisión o el radio, para que un poco eso opaque el ruido que tiene. Para que puedan descansar. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa, Arturo. Sí, complicado el tema. Nosotros regresamos de enseguida. Las líneas siguen abiertas. 3970-822 o 3970-803. Estamos aquí para resolver sus inquietudes. Venimos ya. Recuerde que estamos recetando sus inquietudes a través de varios canales. Primero las llamadas telefónicas al 3970-813 o 3970-822, pero también llegan contactos a través de las redes sociales. Por ejemplo, desde Facebook queremos saludar a Oliverio Marín, que nos dice felicidades por el programa, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, pero también tenemos una inquietud de Pam Quijano. Ella dice, buenos días, mi pregunta es, a mí me realizaron una timpanoplastia hace 3 años, pero siento que aún mi oído está como tapado y a veces me mareo si me acuesto de ese lado. ¿Cuál sería la respuesta de nuestras especialistas? Muchísimas gracias a Pam Quijano. Bueno, en ese caso, la timpanoplastía se hace cuando hay una perforación de la membrana timpánica, un oído que ha sufrido ya un trauma. Entonces, ver qué tipo de timpanoplastía, con qué le hicieron, porque se puede hacer con fascia de músculo o con el propio cartílago del pabellón auricular. Pues por eso puede sentir la sensación de que todavía no escucha bien, porque el cartílago es una mucosa, una membrana
un cartílago mucho más grueso que la fascia y ver cómo estaba funcionando la trompa de Eustaquio. Usted decía al principio que hay también emergencias que tienen que ver con el uso del cotonete. Sí. ¿Se debe usar el cotonete? No. ¿Hay alguna forma de usarlo de tal forma de que no nos lastimemos? Nunca hay que utilizar el cotonete. Y si lo utilizamos, solo por la parte de afuera, solo por el pabellón, nunca introducirlo. Porque las personas creen que al introducirlo uno va limpiando la cera. Es mal, es negativo. Lo que va haciendo es meter la cera. La Por eso, empuja. exacto, le empuja hacia adentro. Por eso son frecuentes los tapones de cera. ¿Y cómo puede sacarse uno los tapones? ¿Tiene que ir Al donde el otorrino. especialista? Al Solo otorrino. ahí va a haber la Exacto. posibilidad. Sí, para sacar. Estamos viendo también, pero que la tecnología ha avanzado muchísimo en el tema auditivo también. Hay ahora, antes eran bastante grandes, no sé cómo se llaman los aparatitos que se ponían en la oreja, ahora son mucho más pequeños. Esto, pero ayuda, ¿y para qué tipo de enfermedades en realidad podría ayudar? Bueno, el audífono tiene hay diferentes tipos de audífonos, de acuerdo a la pérdida. Entonces, por ejemplo, si es una pérdida leve, sí podría colocarse un intracanal que realmente pasa desapercibido, no se ve. Pero si es una pérdida profunda, ya va a necesitar un audífono retroauricular, que son los que se colocan en la parte de atrás, ¿no? Entonces, lo que hace el audífono es amplificar lo que existe, ¿no? Entonces, el audífono va calibrado de acuerdo a cada frecuencia que tiene, según la curva audiométrica va calibrado eso. Entonces, es importante que el paciente también sepa que el audífono le va a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Pero no va a escuchar como cuando tenía 15 años o 20 años, ¿sí? Entonces, es un dispositivo que facilita. Justamente en el hospital estuvimos realizando una campaña de esto y realmente es súper interesante cómo cambió la vida de los pacientes, ¿no? Hay personas que decían, por ejemplo, yo era muy dependiente ya de mi hija, ¿sí? Porque no podía hacer las actividades solas. Ahora ya con el audífono salgo, hago los trámites, voy a hacer compras y ya no necesito depender de nadie. Hay algunos de estos aparatos que son de venta libre. ¿Es recomendable que la gente que no escucha los compre a través del internet o de estas plataformas en las que se venden los aparatos sin ninguna receta médica, sin ninguna disposición del especialista? Es mejor que no. ¿Por qué razón? Porque, como les decía antes, que el oído es como un piano. El piano tiene diferentes teclas, diferentes frecuencias. Entonces, el momento que se coloca a un paciente, se le coloca de acuerdo a su nivel de audición, tanto en intensidad como en frecuencia. Los que se compra en la calle o en ciertos lugares, lo que hace es amplificar todo, entonces va a subir todo. ¿Y qué va a pasar cuando escuche, por ejemplo, el pito del auto? Se va a asustar. Se va a asustar y es una molestia. Y es más, puede seguir afectando. Exacto, afecta, y no solamente la parte auditiva, sino también hay consecuencias en la parte emocional. Una persona que no escucha está ansiosa, se aísla, exacto, genera a veces dependencia de la familia, y con estos audífonos ha habido personas que han comentado justamente de esto y dice, realmente era un ruido pero extremadamente fuerte que me alteraba. Y por eso no es conveniente usar eso, sino de acuerdo a la medida, es como los lentes, de acuerdo a la necesidad de cada individuo. Perfecto. Tenemos otra pregunta que llega desde el Facebook también. Clever Chiles dice, saludos cordiales. Una pregunta a los especialistas, por favor, ¿a qué se debe la pérdida del olfato y el gusto? Ya me han revisado los médicos y no me encuentran nada. También he perdido la audición, doctora. Bueno, empecemos con la edad también del paciente por la pérdida de la audición. Por lo que hablaba igual Salomé, cuando vamos creciendo hay una degeneración de las células, más si ha tenido algún trauma. Del olfato, las células del olfato también son células nerviosas, entonces si no tienen una estimulación adecuada por muchos años, también van a ir degenerándose y vamos perdiendo el olfato. ¿Eso se puede regenerar otra vez o queda ahí también? Se puede estimular. Entonces lo que se le manda son olores fuertes, por ejemplo las esencias, que empiece esencias de diferentes sabores, algo dulce, algo que amargo. Le va reactivando. Va estimulando para que poco a poco vayan viendo si puede volver a tener un olfato. Y está directamente relacionado el gusto con el olfato. Exacto. O sea, si es que uno no percibe el olor de algo, va a poder quizás sentir el sabor, pero no tan fuerte como debería. Exacto, a la larga igual. Primero se pierde el olfato y después se va perdiendo el gusto.
están relacionados los nervios. Y luego el apetito, y debe haber también un tema de depresión tal vez, porque a veces esto de la alimentación, del gusto por la comida, también entra por los sentidos, ¿no? Exacto, más sobre las personas que son chef. Entonces ellos son los que más les va a afectar. Si no es por la edad, ¿hay alguna otra condición que afecte estos sentidos de los que estamos hablando? El sentido del olfato puede ser por una obstrucción nasal, tanto una rinitis como un desvío del tabique, y en cambio en el oído la pérdida de la audición puede ser por la edad o haberse expuesto a traumas acústicos. Perfecto. Para nuestro amigo televidente, entonces, nuestro amigo del Facebook, que consulte al especialista. Por supuesto que sí. Le damos ahora el paso a Miriam Urrutia, quien nos ve desde Ambato. A propósito, saludos Ambato, sé que nos ven muchísimo por allá. Hola Miriam, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por el programa. Yo tengo un problemita de que siempre le tengo mi voz así ronca, como no sé si me escuchan ahorita, y sí, me arde la punta de la nariz. Y por las noches yo ronco, a veces yo siento, a lo que estoy dormida siento que ronco. Y pierdo totalmente la voz cada rato, al menos cuando hace más frío, más me cierra la voz. Quisiera ver a la doctorita que me podría aconsejar algo, porque me he ido donde los médicos y me dicen, no, que es normal por el frío, pero no me han dado solución. Ok, es permanente, Miriam, usted está así permanentemente. Todo el tiempo, al menos cuando hace más frío es peor. Ahora por lo menos se me escucha algo la voz, hay a veces que se me pierde totalmente y siento como que le tengo aquí en la garganta como que tuviera flema, pero no me sale. Yeah. Y tengo que hacer fuerza así, a veces ya me sale ya como moco seco de la garganta. Ya. Yeah. Ok, Miriam, gracias. ¿Qué le decimos a Miriam? Que le investigaría una rinitis alérgica, una alergia, sobre todo a veces una alergia al frío. Lo que causa eso es un aumento de los cornetes, el volumen. Tenemos el tabique y los cornetes, que son 3 huesos que van paralelos a la nariz. Entonces puede ser un aumento de la mucosa y que le cause esas congestiones. No pueden ser resfríos, sino mejor algo alérgico. Lo mismo ocurriría en la garganta, una laringitis alérgica. Entonces, y eso hace que toda la vía respiratoria alta esté irritada, ¿no? Exacto. Sobre todo en las noches, porque ella dice que está roncando o respirando con la boca abierta, entonces eso causa que la garganta se reseque, la mucosa esté seca y le puede causar esos problemas, esa sensación de resequedad. Muy bien, nosotros vamos a ir ahora a presentarles un reportaje en el que hablaremos de las enfermedades más comunes y frecuentes que tienen relación con la otorrinolaringología, de una y de corrido. Vamos a ver. Alguna de las enfermedades más frecuentes en otorrinolaringología es la otitis, que es la infección o inflamación del oído. Hay varios tipos de otitis según la parte del oído involucrado o la duración de la enfermedad, según nos explica el doctor Guillermo Sitiu. En los niños es muy frecuente, posterior a los procesos catarrales de nariz, que vengan con una otitis media. Una otitis media en niños se da porque hay una congestión de la nariz, hay un conducto que ventila de la nariz hacia el oído, se llama trompa de Eustaquio. A través de ese conducto nosotros descompresionamos el oído. Entonces cuando hay una congestión, se congestiona ese conducto, se produce una presión negativa a nivel, por la falta de ventilación, a nivel del oído medio y comienza la producción de moco o toda la inflamación de la parte media del oído. Otras de las enfermedades más frecuentes por la que visitan al otorrino es por la rinitis alérgica. La nariz es un filtro en que entra el aire, ¿verdad? Y lo prepara, humedeciéndolo, calentándolo, purificándolo. Entonces, en el momentito que entran partículas a las cuales nosotros somos sensibles, producen procesos inflamatorios. Y más aún si hay otros trastornos adicionales, malformaciones dentro de la nariz, que llevan a un proceso inflamatorio más magnificándolo. El dolor de garganta también es otra de las enfermedades más frecuentes en otorrinolaringología. En la mayoría de los casos se debe a una inflamación de las amígdalas. Una amigdalitis puede darse principalmente por problemas de tipo inflamatorio, ¿verdad? De tipo alérgico, ¿verdad? Y en los niños más frecuente de tipo viral, las enfermedades respiratorias del tracto superior, ¿verdad? Que se trata con sintomatología nada más y que se ve más frecuente cuando hay los cambios de clima, cuando comienza la época invernal, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos dando las recomendaciones y los consejos para evitar eso ahí. Que no tomar medicamentos que tengan antiinflamatorios, sino solamente tipo descongestionante o tipo paracetamol.
8:43. Tenemos otra pregunta que llega desde Facebook. Pame Castellano nos dice: siempre tengo infecciones en la garganta. ¿Qué hay de cierto que disminuirán las infecciones sacándose las amígdalas? Bueno, las amígdalas son órganos linfáticos. En verdad reaccionan cuando entra un alérgeno, alguna bacteria o algún virus, pero cuando son muy repetitivas, más que un órgano de defensa y es un órgano de incubación. Es decir, que entra frío y ya todo lo que es el sistema inmunitario va a reaccionar y causar unas amigdalitis. En ese caso sí, ya es un indicativo. Cuando son más de 3 episodios en 6 meses o 4 o 5 en un año, ya se habla de una posibilidad quirúrgica. O sea, que no están ahí de adorno como la gente piensa o para darnos dolor de garganta. No. Tienen su función. Exacto. Cuando ya empiezan a molestar, habría que sacarlas. Nos había quedado pendiente también otra pregunta con el licenciado y tenía que ver con qué frecuencia uno debería hacerse una evaluación de la audición. Entiendo que hay muchas escuelas que piden esto como requisito para el ingreso al año escolar, pero estos son los niños. ¿Qué pasa después cuando crecemos? ¿Nos descuidamos un poco de este sentido? Bueno, en adultos podría ser el control cada año. Ahora, dependiendo, porque si es una persona que está expuesto a ruido, ¿sí? Entonces habría que hacerlo con más frecuencia. En niños depende de los antecedentes. Por ejemplo, si es un niño que presenta otitis recurrentes, entonces obviamente habría que hacer una audiometría con mayor frecuencia para ver cómo va evolucionando el niño. O en niños que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares, papás, tíos con deficiencia auditiva, hay que ir monitoreando cómo va la audición del niño. Ahora, ¿el problema es evidente o es progresivo? Y le digo esto porque hay mucha gente que tal vez no se percata, tal vez ni siquiera de que le están hablando y piensa que su audición es normal. ¿Cuándo sabemos que tenemos un problema y tenemos que acudir a hacernos la evaluación? Bueno, ahí podríamos dividir en dos grupos. Uno es la población infantil y otra los adultos. A nivel de niños, por ejemplo, ¿qué podríamos ver? Los padres refieren que puede caerse, como quien dice, la casa y realmente el niño no se despierta. Claro. O le llaman y tienen que repetirle 2 o 3 veces para que regrese a ver. Entonces, muchas veces son etiquetados de niños que son inquietos, que no quieren responder, que no hacen caso, pero el trasfondo de eso es que hay un problema auditivo. Entonces, por ejemplo, si al niño hay que repetirle 2 o 3 veces, o muchas veces dice, ¿qué me dijiste, mami? No te escuché, repite, ¿sí? Hay que descartar que hay un problema auditivo. Igual en retrasos de lenguaje, ¿sí? Muchas veces un retraso de lenguaje es causado por una deficiencia auditiva. Entonces, en ese caso hay que hacer una evaluación para ver si es causado por una hipoacusia o hay algún tema, por ejemplo, ambiental o falta de estimulación. Las personas que no ven a los ojos sino a los labios tal vez pueden también estar evidenciando que no escuchan bien. Sí. Es un mecanismo justamente de compensación. Tanto niños como adultos, cuando no se escucha, lo que hacen es leer los labios, hacer una lectura labiofacial. Es por eso que incluso las personas, aunque escuchemos bien, si vas a una fiesta y no escuchas, lo que haces es leerle los labios para entender lo que te están comentando. Más o menos lo mismo. Un tema que causa hasta divorcios, doctora, los ronquidos. ¿Se pueden, no sé, aliviar de alguna manera y por qué pasan? Por el desvío del tabique otra vez. ¿En el 100% de los casos es de eso? No es en el 100%. Ahí sí hablamos igual nuevamente de la alergia, del tamaño de los cornetes o el desvío. Entonces lo que se hace primero es con la clínica, valorarlo, conversar con él, a ver qué antecedentes tiene y también después se pide una tomografía. ¿Va a ser en la mayoría de los casos curable? ¿Vamos a poder superarlo? Si hablamos de un desvío del tabique, puede ser curable bajo procedimiento quirúrgico. Si es rinitis, controlable nuevamente por lo que le esté causando esa alergia. ¿Puede ser también por sobrepeso? Sí. Lo primero que tenemos que ver es el sobrepeso. Y sobre todo a los hombres. El rato suben sobre todo la panza, hace que el diafragma sube, el rato de roncar, respirar, no tiene muy buena área para expandirse los pulmones y ahí empieza el ronquido. Entonces lo primero, bajar de peso. Primerísimo bajar de peso para esas y otras patologías. Nos vamos directamente hasta la costa ecuatoriana, hasta Machala. Allá está Jamie, que tiene una inquietud. Muchas gracias por su contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordialmente a todos ustedes allá en Quito. Mira, mi pregunta es a las doctoras la siguiente. Yo sufro de rinitis alérgica, alergia también a la piel, y bueno, me he hecho ver de los doctores, el alergólogo,
me ha enviado la pastilla loratadina y todo eso. Y igual, él me dijo que tenía rinitis alérgica. Consulté con 2 otorrinolaringólogos, me enviaron spray nasal, el Momate y el Nasonex. Pero me he puesto los 2 igual y no he visto mejoría. He dejado todo ya de eso y quería saber porque el otorrinolaringólogo me dijo que tengo los cornetes desarrollados y tenía que ver si puede usar esos sprays nasales. Tenía que a ver si me gustaban y no sé si es. Y la pregunta es la siguiente: si me opero los cornetes, ¿volveré a respirar bien? Porque yo no puedo respirar en la noche, como dijo la doctora, me ronca. Igual, no me siento bien, me duele la cabeza y todo eso, y me hace mal el polvo y todo. Quería saber si, en verdad, si me opero los cornetes, ¿volveré a respirar bien o no? Gracias, Jamie. Doctora. Bueno, lo que le hicieron los médicos está bien. Primero se da un tratamiento farmacológico y si no funciona, y si se va al tratamiento quirúrgico. Hay muchas formas de operar un cornete. Entonces, primero se habla a veces quemarlos con el electrocauterio o con láser, o después también es a una incisión donde se le saca la mucosa. Pero tenemos que saber, los cornetes tienen tejido esponjoso, eso vuelve a crecer. Entonces, ¿crece más, crece menos? ¿Cuánto tarda en crecer? Dependiendo de la persona. Puede ser 1 año, puede ser 2 años o puede ser 10 años. Va a ser un alivio, pero... exacto, siempre hay que estar controlando. Perfecto. Vamos a volver después de la pausa con una pregunta que me hacen por interno también, y es que si sirven estos tratamientos caseros, a veces del agua de manzanilla o algunos desinflamantes conocidos pues por esa función. ¿Será que funciona? Le respondemos después de la pausa. Venimos ya. ...12:51, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy, la otorrinolaringología. Estamos hablando todo lo que tiene que ver con ese tema. Vamos a nuestro segmento Se Dice Qué y veamos qué es lo que nos presenta nuestra primera claqueta de la tarde. ¿Cuál es la idea? Se dice que los audífonos pueden causar sordera. Aquellos que estaban siempre con audífonos, escuchando música. Ahora hay estos grandotes que se han puesto también de moda. Yo me imagino que son todavía más potentes. ¿Cuánto daño le hacen al oído? Sí hace un daño. Hay investigaciones que han demostrado que el problema no es inmediatamente en 1 mes, 2, pero sí a 1 año, 2 años de usar prolongadamente los audífonos pueden causar pérdida auditiva. Es mejor 10 años, no, por ejemplo, de escuchar audífonos con música alta, sí va a tener problemas. Sí va a tener problemas. Es lo más probable. Sí. Ok, clarísimo. Vamos a ver nuestro segundo Se Dice Qué de la tarde. ¿Una alergia respiratoria se puede confundir con un resfriado? Sí, muchas veces. Sí puede ser confuso. Exacto, porque siempre le están diciendo al paciente pasa resfriado o usted pasa resfriado todo el mes. Y no es resfrío, sino es rinitis. Ahí viene a veces la automedicación y se toman estas famosas pastillas que compran en la farmacia sin ninguna prescripción. ¿Eso es peor? ¿Es contraproducente? No es contraproducente, pero también dependiendo del paciente. Paciente con presión alta está contraindicado tomar un descongestivo, que vienen en los antigripales. Por supuesto. Muy bien, vamos con nuestro tercer Se Dice Qué de la tarde y en este caso nos propone: ¿los cotonetes pueden dañar nuestros oídos? Bueno, lo contestamos, ¿no? Hace un momento. Sí, no se debe usar cotonetes. El conducto es súper estrecho. Entonces, el momento que introduce cotonetes, lo que hace es justamente lo que mencionaba, introducir la cera hacia adentro. Entonces, es mejor no usar el cotonete y limpiar únicamente externamente. Incluso ha habido casos de personas que se están limpiando el cotonete, viene atrás de alguien, por ejemplo, el nieto, abuelita, le abraza, incluso puede pasar, exacto, perforar el tímpano, el cotonete. O quedarse el algodón adentro. También, esas algunas cosas. ¿Cómo debemos limpiar el oído entonces si no es con cotonete? ¿Qué recomendaciones le damos a la gente? Baño normal, y si desea puede limpiarse externamente, secarse después del baño y nada más, y no usar cotonete. ¿Y la gente que tiene excesiva producción de cera? Bueno, eso es como el sudor, ¿no? Cada persona secreta de manera diferente. Entonces, si es una persona que secreta mucha cera, sería importante que vaya cada cierto tiempo al otorrino para que le hagan una respectiva limpieza. Listo. Vamos con nuestro último Se Dice Qué del día. ¿La miel es buena para la garganta? Sí, es un remedio natural. Y metamos de una vez lo que yo le propuse hace un momento, el tema de estas cosas caseras, ¿no? Las aguas de manzanilla y el tema. ¿Funciona? Limón.
El limón no, el limón es muy, va a resecar y va a ser muy, no tóxico, pero le va a irritar mucho las mucosas. El agua de manzanilla sí, porque se puede hacer lavados nasales también con agua de manzanilla porque es un antiinflamatorio natural, y la miel de abeja también. ¿Y qué podemos hacer? Nos absorbemos esa agua. Puede conseguir, con el propio, viene en suero fisiológico, viene un spray, se le puede llenar ahí y introducimos. Muy bien, perfecto. Tenemos una pregunta que llega también desde Facebook, la última ya de la tarde, me parecería. Miguel Lafargue nos dice: hola, tengo 55 años, hace 3 años y medio me diagnosticaron síndrome de Meniere. ¿Cómo puedo sobrellevar esta enfermedad? Bueno, el síndrome de Meniere son 4 características, que está la sordera, está el vértigo, que es la sensación giratoria, está el tinnitus que habíamos mencionado antes, exacto el sonido, y está también toda esa inestabilidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es, primero, este se exacerba cuando hay un aumento de estrés. Primero, tranquilizar. Otra de las causas es una dieta hiposódica, porque eso es una acumulación de agua a nivel de la cóclea. Entonces, al disminuir también el sodio, disminuimos el agua y también disminuimos los accesos de estos episodios. Pero es un padecimiento que le va a acompañar al señor durante toda su vida. Toda la vida, es un padecimiento crónico. Bueno, perfecto. Yo creo que tenemos que agradecer en este momento todos los contactos que hemos tenido a través de las redes sociales, muchas preguntas por Facebook, también muchas llamadas telefónicas, porque es un tema de mucho interés. Y yo pienso que ya en estos minutos finales podríamos hacer algunas conclusiones y recomendaciones para la gente. Son varios los órganos y están implicados también varios de nuestros sentidos. ¿Cuál sería la recomendación más oportuna para toda la gente que se encuentra en casa? Primero que nada, no utilizar ningún hisopo, no meterse nada en los oídos, en la nariz, porque también es algo muy frecuente. Con el polvo, congestiones nasales, por favor también ir inmediatamente donde el médico, no automedicarse. Cuando tengan igual alguna infección respiratoria, hay que descartar que sea viral, bacteriano, al médico para que le dé un antibiótico o solo algún analgésico. Cuando un niño se introduce, por ejemplo, en la nariz o en el oído, ¿debemos tratar de sacar en primera instancia nosotros como papás o mejor directamente donde el especialista? Puede ser, si en nariz y estar muy afuera, puede intentar el padre, y si no, mejor siempre con el especialista. Perfecto. Licenciada, y también en la parte de la audición, importantísimo este sentido, algún tema de prevención, sobre todo para que no lleguemos a la hipoacusia, ¿no? Bueno, en adultos evitar estar expuestos a ruido. ¿Sí? También es importante que si hay una pérdida auditiva, le pidan al médico especialista, al otorrino, hay una lista de medicación ototóxica, medicamentos que pueden causar una pérdida auditiva. Entonces, si ya tiene un antecedente de hipoacusia, tendría que estar más pendiente el paciente en ese sentido. Otro tema importante sería el tamizaje auditivo a nivel de población infantil. Entonces, el gobierno ha implementado todo lo que es en los hospitales el tamizaje auditivo, que es una prueba de emisiones otoacústicas. No duele, simplemente el niño tiene que estar dormido, quietito 1 minuto, y ya sabemos si el niño está escuchando o no está escuchando. Y realmente así evitaríamos retrasos del lenguaje, problemas de aprendizaje a futuro. Entonces, más bien es una forma de atención primaria, ¿no? ¿Tamizaje se hace en el Pablo Arturo Suárez, aquí en la capital? Sí, así es, y en los hospitales y centros de salud también tienen el equipo. Reiteremos entonces la importancia, también nos están preguntando la frecuencia de hacerse exámenes auditivos, sobre todo para los niños, adolescentes y personas pues adultas. Todo va a depender. Si es un niño, por ejemplo, que nació con factores de riesgo, prematurez, asfixia, ahí sí sería importante hacer, por ejemplo, cada 3 meses hasta el año. Pero si es un niño que no hay antecedentes, podríamos hacer el control al año. Perfecto, clarísimo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana tendremos deudas. Hablaremos. Ojalá. De las deudas. No tendremos deudas. Hablaremos de cómo cobrar las deudas. O cómo hacer para pagarlas. Eso también sería bueno, tener todo un esquema para que no nos endeudemos demasiado. Es importantísimo tener la famosa tranquilidad. Así es, así que no se pierda este programa donde le daremos valiosas recomendaciones, como siempre, con expertos que están aquí para responder todas sus inquietudes. No se asuste entonces por la palabra y más bien haga todas las cosas de acuerdo a todas las posibilidades que hasta donde nos dé la sábana, como dicen por ahí. Pero bueno, tendremos expertos que obviamente nos dirán muchísimos mejores y más consejos. Nosotros nos despedimos. Será mañana al mediodía. Hasta mañana. Chao, chao.